no hemos hablado de, por ejemplo, de los calabacines, de los pepinos y de las calabazas de rabiqueo, o sea, las que se hacen en panadico. Bueno, las tres se pueden sembrar con pepitas de las que coges de otras del año anterior o los puedes poner en planta. Yo las suelo poner pues, cuando deja de helar, allá 20 de abril, 1 de mayo. Suelo poner unos que se llaman negro belleza, que son un verde oscuro muy bonito. El crecimiento de los calabacines es tremendo. Por ejemplo, ves un día que es como un plátano o menos, como lo dejes 2 días, ya te mide 40 o 50 centímetros de grande, es enorme. Yo creo que si tuvieras una lupa, los verías crecer. Los calabacines suelen durar bastante tiempo, a veces hasta que hiela. Ahora, cuando hiela es lo primero que se hiela, bueno, es fulminante. Y aquí están las calabazas para empanadico. Cuando hay una calabaza que me gusta, cojo las semillas, las dejo secar y después, pues en la primavera, primero labro la tierra, hago los caballones, después cada 1,5 metros o así hago una poceta para poner las semillas y una vez tapada con tierra les echo un poco de estiércol encima para que nazcan más fácilmente y lógicamente los riego para que tengan la humedad suficiente para que nazcan. La planta y las flores son como las del calabacín, muy parecidas, pero mucho más grandes. La hoja esta es enorme. Y las calabazas de empanadico suelo guardar la semilla porque así sé la clase que me va a salir, porque si las compras pues te pueden salir unas calabazas muy grandes que no son muy prácticas para el consumo normal. Pongo unas calabazas de rabiqueo de empanadico más bien que no sean muy grandes, que son mucho más prácticas. Y tenemos ya alguna calabacica. Ahí están. Pequeñas todavía, pero creciendo. Y las calabazas de rabiqué pues sí, también duran mucho. Cuando va a helar las cojo porque ya están hechas. Aún suele haber alguna verde que ha salido más tarde, pero generalmente ya están hechas para el palpitar o así las suelo coger antes de que hiele. Esto parece huellas de cigüeña, que tienen un tamaño considerable. Lo suelo sembrar o plantar pues ya para allá el 20 de abril o 1 de mayo, porque si los pones cuando hace mucho frío pues se quedan allí encanijados, que decimos nosotros, y no crecen. Cuando hace un poquillo de calor ya, pues en pocos días crecen más. Los pepinos no duran tanto, aunque este año, si los puse a 1 de mayo, me han durado hasta hace pocos días. Bueno, esta mañana de hecho aún he cogido unos pocos, que estamos ya en octubre. Suelo poner unos que se llaman de Belpuig, que son bastante largos y muy buenos.